Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. ¿Puede inclinar su rostro allí? Señor, te adoramos en esta mañana, declarando que tu presencia está en medio de nosotros. Anhelamos tener hoy un encuentro con tu presencia, Señor. Lo que anhelamos es que en este tu día puedas hablarnos, ministrarnos. No es casualidad que hoy estemos delante de ti, Señor. Permite que tu gloria resplandezca en cada familia, cada joven, cada niño de los que tú has permitido que vengan hoy a tu casa. Te adoramos y te exaltamos, Jesús. Vamos a adorarle, dile. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Sí, Señor. Hermoso. Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, dile. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia. Tu presencia es el cielo, dile. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para nosotros. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón. Puedes alzar tus brazos al cielo y adorarle. Me das tu gracia aunque débil soy. La presencia de Dios va a fortalecer al cansado. De mis errores eres redentor. Tú que estás pasando circunstancias difíciles, de mi futuro eres. Tú que vienes en conflicto en tu casa, con tus hijos. Tu presencia es el cielo, dile. Es el cielo para mí. Puedes declarar con tu boca que su presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, dile. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Tome su Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 1.
Hemos estado enseñando en este tiempo acerca de la importancia de la oración, del ayuno, del sacrificio, de buscar su presencia, porque hemos entendido que cuando buscamos su presencia, muchas situaciones cambian en nuestra propia vida. A veces estamos buscando canales de solución a los problemas y dificultades que enfrentamos en el día a día, ignorando que una de las soluciones más efectivas de raíz a toda circunstancia, por más difícil que podamos estar viviendo, es traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Por eso hemos entendido que como iglesia, mientras podamos restaurar esa presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, vamos a obtener resultados de bendición y resultados diferentes. He titulado este mensaje El cuarto hombre. En estos 21 días donde hemos dedicado a ayunar y buscar esa presencia de Dios, hemos dedicado un tiempo para estudiar la vida de Daniel, porque creo que Daniel es un gran ejemplo de lo que es dejar que Dios intervenga en el asunto y no nosotros mismos intervenir en los asuntos difíciles de nuestra vida. Daniel es un claro ejemplo que cuando tú sueltas tus problemas en las manos de Dios, cuando tú dejas que sea Dios tu defensor, la victoria viene porque viene a tu vida. Daniel es un hombre, un joven que entendió el poder de pelear en las fuerzas de Dios, y por eso él practicó el ayuno y la oración como un estilo de vida. Vamos a leer desde el capítulo 3, del versículo 1. Yo les voy a decir qué pasajes vamos a leer, porque dentro de estos pasajes bíblicos vamos a ver un momento de mucha presión para los amigos que lo acompañaron en esa asignación que Dios le dio de ser asesores de un gobierno muy difícil, de un gobierno complejo, de un gobierno idólatra. Y en medio de ese momento de presión, siendo estos tres varones hijos de Dios, vieron el respaldo de Dios y vieron cómo por encima de la presión que estaban viviendo para no adorar a Dios, en últimas, al Dios al que servían y adoraban, a ese Dios le dieron la gloria, y esa gloria los liberó. Yo no sé qué situación estás pasando, no sé qué situación estás viviendo, no sé qué fracaso, no sé por qué crisis estás atravesando, no sé por qué desierto estás transitando, pero creo que cuando nosotros intensificamos nuestros tiempos de ayuno, de oración, de buscar el rostro del Señor, definitivamente vamos a ver resultados que solo Dios nos puede dar. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer todos atentos la palabra de Dios. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, versículo 4: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y ¿qué? Y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 7: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8: por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vamos a ir al versículo 12. Aquí viene la acusación. Entonces mire lo que va en el contexto de la historia. El rey de este tiempo, un rey no temeroso de Dios, da una orden. Y esa orden tenía que ver con que se adorara una estatua que él mismo había levantado. Sin embargo, dentro de su equipo asesor, no todos tenían las convicciones de aquel rey que quería imponer su ritmo o su cultura de adoración. Cuando nosotros hablamos de adoración, entendemos que tú adoras lo que le inviertes más tiempo y más dinero. Puedes entender que tu adoración es aquello a lo que le inviertes más tiempo, sacrificio, lágrimas, que no siempre es a Dios. Así que lo que proponía este rey era que se le rindiera esa adoración, no al Dios de Daniel, no a Cristo, sino que se adorara como culturalmente se tenía que adorar. Creo que la presión que estaba recibiendo estos tres valientes coequiperos de Daniel es muy similar a la presión que la iglesia de este tiempo está viviendo. Es muy similar a la presión que como creyentes estamos viviendo, porque la cultura quiere imponernos formas de vida que están en contra de los principios de la palabra de Dios. La cultura quiere imponer cuáles son nuestras prioridades. La sociedad misma quiere definir lo que es bueno y quiere definir lo que es malo. Y es inevitable que en medio de una sociedad construida sin principios, sin valores, sin temor de Dios, nosotros como creyentes nos veamos empujados de aquellos que no temen a Dios. Estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, se vieron ante una situación de presión. Yo no sé cuántos vinieron a este lugar en una situación de presión. No sé cuántos están siendo presionados en su trabajo. No sé cuántos estén siendo presionados en sus casas, en sus familias. No sé cuántos están siendo obligados a hacer lo que bíblicamente no es correcto hacer. Porque llega un momento donde la misma cultura vuelve el pecado normal. Y entonces termina siendo anormal porque no haces lo que es incorrecto. Entonces evadir impuestos es normal. Entonces violar leyes de tránsito es normal. Entonces no ser osado
para ganar y quedar en desventaja con los demás, eso es normal. Y si tú no lo haces, entonces eres una persona que no es apta para vivir en esta cultura. Hay una presión que está viniendo sobre nosotros los creyentes para hacer lo que la gente sin Dios acostumbra hacer. Y en medio de esa presión social estaban estos 3 varones. Creo que dentro del palacio, Daniel y sus amigos fueron perseguidos varias veces. Tú tienes que entender que desde que empiezas a caminar con Dios, la persecución va a venir, las pruebas van a venir, las luchas van a venir, las confrontaciones van a venir. Pero recuerda siempre que en medio de las pruebas y en medio de las confrontaciones, si tú aprendes a confiar en Dios y aprendes a pelear como pelea Dios, verás el respaldo continuo del cielo sobre tu vida. Hay algo que te está presionando, hay algo que te está obligando a hacer lo que no debes hacer. Y a eso se sometió Daniel y sus amigos todo el tiempo. Tenían que adorar la estatua del rey. Como que tenemos que hacer lo que todo el mundo hace. Como que tenemos que darle tiempo a todo menos a la familia. Como que tenemos que pasar más horas trabajando que edificando a nuestros hijos. Como que tenemos que darle prioridad a lo que no es realmente importante, porque todo el mundo también lo está haciendo. Hay una presión. Como que en tu oficina tienes que ser incorrecto porque todos son incorrectos. Entonces, ante esa presión, Nabucodonosor ha dicho: si tú no haces lo que los demás hacen, morirás. Entonces llega un momento que la misma presión empieza a obligarnos a hacer lo incorrecto. Si tú no robas, si tú no cometes fraude, si tú no eres ventajoso, si tú no haces lo que los demás hacen, pues simplemente no vas a progresar, no vas a avanzar. Y allí en esa situación, estos 3 varones tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué fue lo que se exigió? Versículo 6, volvamos a leer. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego. Vendrán momentos en nuestra vida donde vemos que si en realidad no hacemos lo incorrecto, entonces entraremos en procesos, entraremos en aflicciones, en quebrantamientos. Pero ahí es donde uno como hijo de Dios tiene que tomar decisiones. Diga conmigo: decisiones. Los hijos de Dios podemos tomar decisiones cuando tenemos una identidad firme, cuando sabemos en la corriente de este mundo. No. Cuando sabemos que tenemos una cultura metida en nuestro corazón, es la cultura del cielo. Caminamos como se camina en el cielo, hablamos como se habla en el cielo, reaccionamos como se reacciona en el cielo, porque no somos extranjeros ni advenedizos, no, somos. Ellos tuvieron una orden del gobierno del momento de hacer cosas incorrectas, nada diferente a lo que hoy estamos viviendo, porque los gobiernos sin temor de Dios nos van a convencer de edificar culturas sin principios, sociedades sin principios. Y en el versículo 8 vemos que específicamente se levantaron personas a hostigar a estos 3 hombres de Dios. A veces hay personas que el enemigo levanta para que te acusen, para que te señalen, para que te juzguen, para que hablen de ti. En el versículo 8 dice que
En aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quiénes? ¿Y por qué los acusaron? Porque ellos no estaban haciendo lo que los demás estaban haciendo. Le pregunto, ¿por qué estos tres varones no se sometieron a adorar a esa estatua? ¿Por qué no se sometieron a ser corruptos? ¿Por qué no se sometieron a ser tramposos? ¿Por qué no se sometieron a agredir? ¿Por qué no se sometieron a ser infieles? ¿Por qué no se sometieron a hacer lo que no se debía hacer? ¿Por qué? Porque simplemente ellos sabían quiénes eran y cuál era su Dios. Tú dejarás de ser uno más en esta tierra cuando tú sepas en tu corazón quién eres, de dónde vienes y quién es tu Dios. Analiza hacia dónde se está enfocando más la inversión de tu dinero. Analiza hacia dónde se está gastando más tu tiempo. Porque recuerda que donde está el dinero y el tiempo, ahí está tu corazón. Pero tú no puedes esperar que en una situación difícil venga el respaldo de Dios si tú no estás agradando a Dios. Yo puedo respaldar a aquel que camina conmigo. Yo puedo respaldar a aquel que me honra. Yo puedo respaldar a aquel que me respeta, que me apoya. Pero yo no puedo respaldar a aquel que se distancia de mí, aquel que se aleja de mí. Lo que quiero decirte es que tú no has visto el respaldo de Dios porque todavía Dios no hace parte de la prioridad en tu vida. Pero cuando Dios sea el primero en tu vida, verás un incremento en el respaldo del cielo sobre todo lo que hagas, a nivel familia, a nivel trabajo, a nivel finanzas. Yo quiero decirte en esta mañana que el respaldo de Dios es mucho más poderoso que el respaldo de un hombre, que el respaldo de un jefe, que el respaldo de una persona de autoridad, porque cuando Dios te respalda, cosas sobrenaturales empiezan a suceder en tu vida. De esta situación de estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, hay unas grandes lecciones que quiero que nos llevemos todos hoy. Ante la presión, Satanás soltó un edicto: divórciate. Satanás soltó un edicto: endeúdate, porque si no te endeudas no vas a obtener lo que quieres obtener. Si no te divorcias no vas a obtener lo que quieres obtener. Hay algo sobre lo cual la presión te está obligando a actuar. Pero cuando se levante la persecución injusta sobre nuestras vidas, ahí se está abriendo una oportunidad para que empieces a confiar en Dios y empieces a ver el respaldo sobrenatural. Estos tres varones estaban en un escenario donde humanamente era imposible salir de ese problema. A veces las situaciones complejas que vivimos debilitan la fe, debilitan nuestro caminar con Dios, debilitan esa posibilidad que alguna vez vimos de ver una familia en bendición, de ver un futuro mejor. Pero si tú analizas, la mano de Dios fue más visible en los momentos difíciles que en los buenos momentos. Si tú lees la palabra, te das cuenta que la gloria fue más visible en medio de las tinieblas. Así que cuando leemos el versículo 14 al 16, nos damos cuenta que ante ese decreto que el rey había firmado, hubo una reacción de estos tres hijos de Dios que no le gustó mucho al rey.
Y vas a encontrar en tu vida cotidiana que entre más tú agradas a Dios, más enemigos se van a levantar, más callos vas a pisar, va a ser más irritable para los que te rodean. ¿Cómo es posible que este hombre no roba? ¿Cómo es posible que este hombre es honesto? ¿Cómo es posible que no se tuerce? Si es lo más normal del mundo, comisión va, comisión viene. Perdóname un segundito, eso pasa en el mundo, pero conmigo, que soy un hijo de Dios, eso no pasa. Eso no sucede. Yo soy diferente, porque tengo claro quién soy. Puedes decir conmigo, soy diferente, porque soy hijo de Dios. Versículo 14, mire la reacción del rey. Cuando estos tres no se postraron a hacer lo que Satanás estaba diciendo que hicieran, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora, mire la condena, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre mis manos? El desafío era: si no haces lo que yo te digo, mueres. ¿Qué Dios te puede librar de eso? Lo que había detrás de ese desafío, lo que hay detrás de la presión que estás teniendo en este momento, es probar tu identidad. Amén. Y lo que uno tiene que discernir en el momento de la prueba, porque quiero decirles algo, el impedimento para ser bendecido y promocionado es que ante estos momentos de presión salgamos fallidos, no aprobados. Ahí es donde se levanta una muralla para que no avancemos más. ¿Por qué? Porque estamos adorando lo que Nabucodonosor dice. Pastor, ¿cómo puede estar pasando eso en mi vida? Cuando tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando tú no lo buscas como Él quiere que tú lo busques. Cuando no eres honesto, cuando en el fondo de tu corazón haces negocios incorrectos. Y el asunto aquí es que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. El mundo espiritual funciona bajo el principio del derecho legal. Tu avance en tu vida es proporcional a la legalidad que tengas de acuerdo a tu vida íntegra delante de Dios. No podrás avanzar más. Y creerás que tienes engañado al pastor, al líder, que nadie te ve. No os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Hasta que tú no pares de ser infiel, no habrá más bendición para ti. Hasta que no pares de engañar tu casa, tu familia, no habrá más avance para ti, mucho menos para los tuyos. Entonces, estos tres varones estaban siendo confrontados por esa situación de presión. El asunto que era: o adoras a tu Dios o adoras a mi Dios. Hoy tienes que tomar una decisión tú, hoy. ¿Adoras lo que el mundo dice? ¿Adoras lo que Cristo dice? Es una decisión que tienes que tomar. Al final de la historia, la gran conclusión, lo que se llevaron estos tres varones fue una promoción de Dios. Y por eso puedes entender que lo que estás viviendo en este momento te lleva a una promoción o a un retroceso profundo que te hará empezar de cero otra vez. Tú decides si eres aprobado y promocionado o eres desaprobado
y descalificado. ¿Cuántos quieren ser aprobados? ¿Cuál fue la reacción de estos muchachos? Versículo 16, mire lo que dice. Mire la respuesta de personas que saben quiénes son. Hace unos días visitaba la oficina en el Congreso una persona que se decía ser pastor también. Y entonces me hablaba pensando que nosotros éramos politiqueros más, que estábamos allí. Entonces me decía: pastor, yo quiero que usted considere la oportunidad de que estos inversionistas vengan y hablen con el senador, y pues quizás allí haya alguna alternativa de negocio, a ustedes les va a ir muy bien, me dice el hombre. Entonces rápido el Espíritu Santo me incomoda, y aunque era un hombre de más edad, le digo: venga pastor, yo necesito que usted se ubique, pastor. Me cayó como una ira santa. Pastor, ubíquese, porque es que no entiendo cómo puedo decirle pastor si usted me está hablando de esto. Entonces se puso rojo. No, pastor, pero es que no tiene nada malo. No. Yo quiero que entiendas que las oficinas que has recorrido durante esta visita es muy diferente a esta. Porque aquí no hay políticos, aquí hay hijos de Dios. Amén. Así es. Y nosotros no vinimos aquí ni a enriquecernos, ni a torcernos, ni cómo voy yo ahí. No. Nosotros vinimos a establecer el reino de Dios en este lugar. Dios te puso donde te puso a establecer el reino de Dios en ese lugar. Pero hoy hay que tomar una decisión. ¿Vivo como hijo o vivo como esclavo? ¿Soy del reino o no soy del reino? Entonces mire lo que respondió. Cuando venga la presión, ¿qué hago, pastor? Que si no le pico el ojo a la secretaria, pues no me suelta el documento. Que si no le doy una comisioncita. Hablaba con un discípulo de Barranquilla, un empresario exitoso. Muy agradecido porque lo discipulé por la gracia de Dios y lo formé desde que empezó a caminar con Dios. Creo que porcentaje del pelo que se me cayó fue por él. Entonces, es un empresario muy exitoso. Y me decía: pastor, la clave de mi éxito empresarial fue cuando entendí que las comisiones en las ventas incorrectas a terceros, entendido que eso es corrupción, no es coherente, estaban deteniendo mi bendición. ¿Y cómo así? Cuéntame eso. Sí, Dios me habló un día y Dios me dijo: no más comisiones a nadie, porque mientras tú estés esperando que alguien te bendiga por corromper su conducta y su decisión, estás bloqueando que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza alguna, venga sobre tu vida. Me cuenta que los primeros que se sorprendieron fueron los socios. Se acabaron las comisiones. Pero al cabo de los siguientes 3 meses, el respaldo de Dios, escucha esto, el respaldo de Dios en el presupuesto, la recuperación de cartera, los nuevos clientes que llegaron, los nuevos contratos que salieron, las importaciones que empezaron a solicitarse por solo una actitud de integridad, fue tan glorioso que el negocio explotó. A los 4 meses de haber tomado la decisión de no adorar la estatua que el rey había determinado. Al principio te dirán loco, al principio te dirán que estás descabezado, pero si vas en contravía, vas a ver el respaldo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 16, mire lo que dijo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira esto tan tremendo. Cuando vengan con una propuesta, cuando vengan a decirte que vas el impuesto, cuando vengan a decirte que hagas algo incorrecto,
Cuando vengan a proponerte algo que sabes que no es de Dios. La ilegalidad no es de Dios. La legalidad sí es de Dios. Mira la respuesta tajante. ¿Qué fue lo que dijo? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17, mira lo que dice. He aquí nuestro Dios con mayúscula. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. En palabras cotidianas, yo no necesito ser torcido como tú eres. No necesito ser inmoral como tú eres. No necesito corromperme como tú te corrompes. No. Porque al Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo adoro, el Dios que tengo en mi corazón, el Dios que me liberó, el Dios que me transformó, tiene la habilidad de bendecirme, de proveerme, tiene la habilidad de promocionarme por encima de lo que tú puedas hacer humanamente. El Dios al que servimos. ¿Cuántos sirven a Dios? Amén. Porque una cosa es asistir a las reuniones de Dios, otra cosa es servir a Dios. ¿Cuál es la palabra clave ahí? El Dios a quien ¿qué? A quien servimos. Puede librarnos de la sentencia que estás haciendo. Segunda lección, además de ver el respaldo sobrenatural de Dios cuando tú confías en Él, la segunda lección es que quienes adoramos y servimos a Dios portamos un cerco sobrenatural de protección que detendrá y nos blindará de todos los ataques del enemigo sobre nuestras vidas. Cuando nosotros servimos y adoramos a Dios, es como una cobertura que tú no ves, que no la puedes entender, pero que 24 horas, 24/7 están deteniendo los ataques, el hostigamiento del diablo, la enfermedad, la ruina, la destrucción. Mire lo que dijo él: el Dios ¿a quien qué? A quien servimos. Dile a la persona que está a tu lado: ¿sirves a Dios? Él nos puede librar. Pero lo tremendo está en el versículo 18, porque aquí hay una convicción, ¿no? En el 17 hay una convicción. Como yo sirvo a Dios, Él me defiende. ¿Cuántos sirven a Dios? Los que no sirven a Dios, quieren ver el respaldo de Dios, empiecen a servirle. Porque cuando tú le sirves, haces parte de la familia de Él. Versículo 18. Dijeron estos varones: nosotros sabemos que Dios nos puede respaldar, pero si no nos respalda, sabemos que Él nos respalda, pero si no nos respalda, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hace 8 años el Señor me dio esta palabra para los adoradores de la sede del norte, porque estaban en una lucha. Pastor, ¿qué hacemos? Si no tocamos para Satanás, no vivimos. Si no tocamos para el infierno, no vivimos. Entonces el Señor me llevó a esa escritura y les dije: ok, esa es la sentencia, que si no lo haces, lógicamente Dios no te va a bendecir. Pero hagamos algo: decide honrar al Cristo de gloria, cueste lo que te cueste. Obviamente la mayoría se fueron a seguir adorando al diablo, pero solo uno de ellos, Reni Manzano, dijo no más. Era el percusionista de Carlos Vives, ganaba muy bien, muy bien. Y solo él se reunió conmigo llorando y dijo: ¿sabes qué? Yo era su mentor, no voy a servirle más a Satanás, no más. Y con sus lágrimas en su rostro
Para mí es difícil esto que te estoy diciendo. No sé con qué voy a vivir, no sé de qué voy a trabajar. Pero yo sé en el fondo que Dios me va a respaldar. Pero si Dios no me respalda, tampoco le adoraría a Satanás. Hoy tienes que tomar una decisión. Cueste lo que me cueste, voy a agradar a Dios. Se arregle o no se arregle el asunto, voy a adorar a Dios. Yo quiero desafiarte en esta mañana a que pongas tu situación en las manos de Dios, a que te lances osadamente. No importa lo que digan, piensen u opinen. Las decisiones que hoy toman determinarán la cosecha de tu futuro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo cree que se puso este varón, el rey? Versículo 19. Entonces Nabucodonosor, ¿qué? Mire cómo se puso. ¿Se llenó de qué? De ira. Y cuando se llenó de ira, su rostro se demudó contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase, ¿cuánto? 7 veces más de lo acostumbrado. Ya cuando te decides honrar a Dios, cuando te decides esperar en Él, cuando te decides caminar con Él, las cosas pueden como empeorarse. Y ahí es donde uno escucha cosas como estas: pastor, desde que fui al encuentro las cosas se pusieron difíciles. Desde que fui al encuentro se levantó mi marido. Desde que fui al encuentro se levantó mi esposa. Desde que fui al encuentro vino persecución, vino hostigamiento, vinieron ataques del diablo. Pastor, esto se puso complicado. Quiere decir que vas bien, porque el horno se calentó más. Dile que está al lado: el horno se calentó más. Dile que está al lado: el horno se calentó más. Y yo siempre visualizo un espectáculo. Yo visualizo un espectáculo. Satanás mirando qué vas a hacer, y el Señor Jesucristo mirando qué vas a hacer. Satanás apostando a que caes, desistes y regresas a Egipto. Jesús declarando y diciendo: yo soy su padre, Él es mi hijo y yo lo amo. Yo soy su padre, Él es mi hijo y yo lo amo. 7 veces más calentó el horno. Más problema, más angustia. Versículo 20. Y mandó hombres muy vigorosos a que les ataran sus mantos, a que les ataran sus sandalias, a que los anularan en su capacidad de reacción. Versículo 21. Varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes, vestidos. Mire lo que me decía el Señor. En medio de la presión y en medio de la angustia, lo que más va a deteriorar Satanás es tu imagen. Las ropas que ellos portaban evidenciaba quiénes eran. La presión va a hacer que te digan bobo, ridículo, tonto, no aprovecha. Esta oportunidad nunca más se le va a dar. Pero ellos decidieron honrar a Dios. Y como ellos decidieron honrar a Dios, en el versículo 22 vieron el respaldo de Dios. Si tú decides honrar a Dios, vas a ver el respaldo de Dios. Oye bien, hace 5 años, 3 quizás, el Señor me habló algo en mi corazón. Me dijo: quiero que los próximos 2 años solo te dediques a la iglesia, no más. Yo tenía unos contratos en la policía donde era docente y era muy bien remunerado. Yo manejaba mi tiempo. Siempre le oré a Dios que me diera un trabajo, no como Nabucodonosor dice, sino como el cielo dice. Tú tienes autoridad para pedirle a Dios. Si le sirves a Dios y adoras a Dios, ora para que Dios te dé un empleo que te permita hacer avanzar el reino. Y pregúntate si tu trabajo te lo dio Dios o te lo dio Mamón.
pues se resume en la cantidad de horas que tienes para buscar a Dios o no. Santo Dios, me estoy metiendo en problemas. Que esta semana 300 desempleados por culpa del pastor. Pero el asunto es este: lo único que no recuperas en tu vida es el tiempo, hijo. Lo único que nunca más volverás a recuperar se llama tiempo. Y es lo único que no quiero que pierdas más. Es lo único que hoy, si te decides, puedes aprovechar. Diga conmigo: tiempo. Y entonces ya iba a firmar, porque era ilógico. La iglesia me bendecía con lo que podía, mis gastos eran mucho más altos. ¿Cómo vas a renunciar? Estás loco. ¿Con qué vas a vivir? ¿De dónde vas a subsistir? ¿Con qué pagas los servicios? ¿Con qué pagas? Y cuando me senté a firmar el contrato, ese año gané el premio del mejor docente en la escuela de posgrados y me soltaron 5 cursos más de capitanes. Y estoy listo para firmar y el Espíritu Santo me dice audiblemente: no firmes. Y con todos los recibos endemoniados del agua, de la luz, del gas, en la nevera esperándome. Y el Espíritu Santo me dice: no firmes, porque te voy a sostener con mi propia mano. Y vas a ver lo que es vivir de mi provisión. Me paré de la silla, salí corriendo, fue una lucha terrible. Y cuando tomé la decisión de servir a Dios y no a Nabucodonosor, ese mes de octubre hace 3 años, finalizando, gané 4 veces más que lo que me daba ese contrato. Cuando tú decides honrar a Dios por encima de la circunstancia, por primera vez vas a conocer lo que es el respaldo de Dios. Amén, amén, amén. Lo que es el respaldo de Dios. Todavía no has visto lo que es el respaldo de Dios, pero quiero decirte de parte del Señor que si hoy decides honrarlo, si hoy decides respetar su palabra, sus principios, en estos días vas a ver el respaldo de Dios en tus finanzas, el respaldo de Dios con tus hijos, el respaldo de Dios con tu matrimonio, el respaldo de Dios con todo aquello que sabes que es tu carga y que es tu lucha. Si honras a Dios, Él te va a respaldar. Con esto termino. ¿Qué pasó? 22. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a los que habían azotado a estos 3 varones. Los mató, los pulverizó. Mira esto. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta mañana. Si quieres ver el respaldo de Dios en tu vida, no te defiendas, no pelees, no respondas, que el mismo fuego que quisieron soltar sobre tu vida consumirá a todos tus enemigos. Alguien tuvo que haber recibido eso. Yo no sé si eso era para usted o para quién, pero el mismo fuego que tus enemigos quisieron soltar sobre tu vida, con ese mismo fuego serán consumidos tus enemigos. ¿Y qué pasó? 24. Fue el rey a ver qué había pasado. Los tiraron al horno. Escucha, escucha. Yo nunca te he enseñado que no vas a entrar en el horno. Yo nunca te he dicho que no vas a pasar por el horno. Yo nunca te he dicho que no vas a tocar la aflicción. Nunca lo he dicho, porque la Biblia no lo dice. Vas a tocar la aflicción, pero una cosa es tocar la aflicción con el respaldo de Dios, y otra cosa es tocar la aflicción sin el respaldo de Dios. Cuando se asomó el rey, mire lo que pasó, versículo 27, rápido, se nos acabó el tiempo. 24, perdón. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey: sí, echamos 3 varones al fuego. Pensaron que ya eran chicharrones. Y los 3 estaban paseándose en la aflicción. Cuando tú confías en Dios, en el momento de crisis más terrible, va a venir una paz, va a venir un gozo, va a venir una fe sobrenatural que te va a mantener firme. La depresión no te tocará, la angustia no llegará a tu casa, la opresión no llegará a tu vida, porque en ti hay una confianza profunda de que Dios te respaldará. Diga conmigo: Dios me respaldará. Alce su mano al cielo, diga conmigo: Dios me respaldará. Dios me respaldará. Alce su mano al cielo y diga: Nabucodonosor, sepa hoy que el Dios al que sirvo, Él me librará. Por eso no te adoraré. Pero si Dios no me libra, tampoco te adoraré. Dale un fuerte aplauso al Señor. Se metieron a mirar el horno. Eran 3, habían 4. Sadrac, Mesach y Abednego tenían el don de sanidad porque los dejó sanos. Habían 3, hay 4. ¿Qué hacemos? El rey confundido. Eran 3, hay 4. ¿De qué se trata esto? 25. Aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. No te preocupes, resiste, que nada te va a pasar. Nada te va a pasar. No sé a quién le está hablando Dios en esta mañana. Nada te va a pasar, no va a haber ningún daño. Es la promesa, es el respaldo. Se tenga que meter en problemas en el que se tenga que meter. Denuncia al que tengas que denunciar, en tu trabajo, en tu oficina, en tu casa, que a ti nada te va a pasar. Puede declarar: nada me va a pasar. ¿Y qué pasa? Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El cuarto hombre. Diga conmigo: el cuarto hombre. Una vez más: el cuarto hombre era el ángel de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que te tomarán una fotografía en medio de este problema. Y en medio del problema, en esa fotografía saldrá un cuarto hombre. Hay un cuarto hombre que te va a respaldar. Alguien tiene que recibir lo que estoy declarando. Hay un cuarto hombre. Hay un cuarto hombre que va a pagar tu deuda. Hay un cuarto hombre que va a restaurar tu negocio. Hay un cuarto hombre que va a restaurar tu familia, tu casa, tu ministerio. Yo no sé tú, pero hay un cuarto hombre que me va a llevar al nivel que yo quiero ir, que va a bendecir a mis hijos como los va a bendecir. Hay un cuarto hombre que le va a predicar a tus hijos. Hay un cuarto hombre que va a profetizar sobre tu casa. Hay un cuarto hombre que va a pagar esa deuda. Alguien tiene que recibirlo. Hay un cuarto hombre que va a sacar a tu esposo del vicio. Hay un cuarto hombre que va a soltar ese proceso. Se acaba ese proceso, se archiva ese proceso. Hay un cuarto hombre que va a borrar ese expediente por cuanto confiaste en el Dios de Israel. Ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies.